Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 26 de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. El tema es la iglesia. Y aquí es donde puritanos presbiterianos se separan de los puritanos bautistas por el tema de cómo gobernar una iglesia. Note usted que son temas no esenciales, no salvíficos, no fundamentales. Y es aquí donde ellos tienen sus diferencias. Los presbiterianos, un presbítero puede gobernar 6, 7 iglesias de su localidad. El bautista dice no, cada iglesia debe gobernarse de manera autónoma. El capítulo es el más largo de la Confesión de Fe. Tiene 15 párrafos. Hoy solamente veremos 4. Los primeros 4 párrafos tratan de la iglesia universal y el párrafo 5 al 15 de la iglesia local. Hoy vamos a ver la iglesia universal. El párrafo 1 y 2 de los 4 que vamos a ver hoy habla de la identidad de la iglesia, que a la vez que es invisible, es visible. El párrafo 3 habla de la perpetuidad de la iglesia. El párrafo 4 que vamos a ver hoy también habla de la autoridad de la iglesia. Vamos a ver el párrafo 1, la iglesia católica o universal. No está hablando de la iglesia católica romana. Está hablando de que la iglesia es católica, que quiere decir universal, porque ahora ya la iglesia de Cristo ya no pertenece al judaísmo. El judío es sacado de su exclusividad. De tal manera amó Dios al mundo, gentes de toda tribu, lengua y nación. Ya no solo los judíos. Las iglesias de Cristo están formadas actualmente por gente de todo tribu, lengua y nación. Por eso es católica, es universal. La iglesia de Cristo no solo existe en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento, no como institución. La iglesia católica o universal, con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, se cierra el paréntesis, puede llamarse invisible. No es que sea invisible, puede llamarse invisible. Se compone del número completo de los elegidos, los que conoció Dios antes que el mundo fuera, los que amó, que han sido, son y serán reunidos en el futuro en uno bajo Cristo. Cristo, su cabeza, y es la esposa. La iglesia es la esposa. ¿Quién es el esposo? Cristo. El cuerpo tiene cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. La plenitud de aquel que llega en todo, en todos. ¿Por qué la iglesia católica, no romana, es invisible? Aquí hay 3 términos que vamos a destacar: católico, invisible y elegidos. ¿Por qué se puede llamar invisible a una iglesia? Porque no sabemos cómo el Espíritu Santo opera en cada uno de nosotros para hacernos creyentes. ¿Alguien me puede explicar cómo es que alguien que antes no creía, con el tiempo cree? ¿Será que el Espíritu Santo se mete en el ADN de cada una de nuestras células? ¿O solamente las del corazón? ¿Cómo es ese misterio? Por eso es invisible. Nicodemo le está haciendo la pregunta a Jesús y le dice: ¿cómo es que es necesario nacer de nuevo? Cristo le explica cómo opera el Espíritu Santo en nosotros y no lo entendemos. Juan 3, 7, 8. Vamos a ver cómo opera el Espíritu Santo en el creyente. Jesús le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. ¿Entendiste, Nicodemo? Sí. ¿Entendieron? Sí, pero no. ¿Cómo es eso que se da? Es una obra que se opera invisible. Por eso la iglesia puede
llamarse invisible, la iglesia universal. También porque es invisible, porque si usted ve el mundo desde arriba, usted no puede decir, ahí está la iglesia universal de Cristo. No, porque la iglesia subsiste a través de las iglesias locales de todo el mundo, las verdaderas iglesias de Cristo. Entonces no es una institución, no hay una puerta donde diga, ahí está la iglesia universal. No la hay, porque está diseminada en las iglesias locales de todo el mundo. Y las iglesias locales bíblicas, que aman la Biblia y el solo escritura. Y ahora veremos lo que es elegidos. Juan 10:14, uno de tantos versículos de los elegidos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aunque hay lobos que saben fingir el balido de las ovejas, no pueden engañar a Dios, porque Dios conoce a sus ovejas antes que el mundo fuese hecho. Seguimos 10:14. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Hablaba de nosotros los gentiles. Ahorita tiene una audiencia judía, pero está hablando de los que se van a convertir y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Cristo se fue y subió a la diestra del Señor, pero mandaré un consolador, que ese es el vicario de Cristo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Es el vicario de Cristo. ¿Quién es? ¿El Papa? No. El sistema papal es un sistema anticristo. El verdadero vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Pasemos al párrafo 2. Todas las personas en todo el mundo que profesan la fe y la obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo. También hay una iglesia apóstata en el mundo. Y no estoy hablando nada más de la de Roma. Falsas iglesias, porque toda iglesia que no es católica la tachan de protestante, y eso es mentira. No tienen fundamentos de la protesta, pero dicen que son protestantes porque no son católicas romanas. Pero dentro de toda esa apostasía hay una pequeña, frágil, de perfil bajo, callada, mansa, humilde como su Señor, y son pocos, pero existe en el mundo. Frágil, callada, mansa como el Señor. Todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, estas iglesias que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías. Las verdaderas iglesias de Cristo deben cuidar la doctrina sana, el solo escritura, para no caer en errores de fundamento. El fundamento es Cristo. Él es la roca, Petra. Hay que tener mucho cuidado con la doctrina, porque hay iglesias que han comenzado bien y terminaron siendo sinagogas de Satanás, como lo dice la confesión. ¿Qué está diciendo con errores fundamentales, de fundamento bíblico? Se debe cuidar, escudriñar la escritura para no caer en errores doctrinales. Sin embargo, ninguna iglesia está salva de error. Conductas fundamentales y conductas impías, sucias. Es un pecado que además no solo se lastima a ellos, sino lastima al resto de la grey. Una iglesia de Cristo se debe cuidar de esto. ¿Es perfecta? No. Son y pueden ser llamados santos visibles. Así como la iglesia puede ser llamada invisible, también puede ser llamada visible. Hechos 8:3. Saulo no azotaba a una iglesia invisible, sino Saulo azotaba a una iglesia visible, una iglesia local. Y Saulo asolaba a la iglesia, asolaba a iglesias visibles locales que forman la iglesia invisible universal. Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa a casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Santos visibles. Y de tales personas, todas las congregaciones locales deben de estar compuestas. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? Una universal formada por iglesias locales. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Corinto es una iglesia local y forma parte de la iglesia invisible universal. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio! Primero, ante tanta gente que no cree en nada. Luego está un grupo que dice que cree en Cristo, pero es apóstata. Y hay un pequeño grupo que es verdadero creyente en Cristo. ¡Qué privilegio! Que de entre tantas iglesias de apostasía, que desde el cielo se enviase una carta a la iglesia en Oaxaca de parte del Señor Jesucristo. Veamos cómo se hay iglesias locales. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, una iglesia local que forma parte de la iglesia universal, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo. ¿Dónde están esas iglesias locales ahorita? ¿Dónde está la iglesia de Éfeso? ¿Dónde está la iglesia de Corintio? La iglesia que estaba en Roma. ¿Dónde están? Desaparecieron. No hay seguridad que una iglesia local permanezca. Las iglesias locales pueden estar y mañana no están. Pero la iglesia universal invisible de Cristo, ella va a llegar hasta el fin del mundo. Porque la Biblia dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Habla del vicario de Cristo, que es el Espíritu Santo. Cuando vino el Papa de Roma, Juan Pablo II, con esto terminó su plática. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es usurpar la función del Espíritu Santo. Eso es blasfemo, porque el único vicario de Cristo es el Espíritu Santo aquí en la tierra, no hay más. La iglesia de Cristo es universal e invisible como institución, porque no hay un lugar, un edificio, donde se diga, aquí está la iglesia de Cristo. Toque usted y entre. No la hay como institución, no existe. Existe en pequeñas iglesias locales. Ahí subsiste como el grano a la tierra. Se da cuenta cuando el sembrador acaba de sembrar, usted no ve la semilla, pero está abajo. Pasa el tiempo y sale el tallo, sale el fruto. Así es nuestra iglesia. El mundo no la conoce. La iglesia apóstata no la conoce. Somos como un grano bajo la tierra, pero ahí estamos. Y es la que va a dar fruto. No se preocupa si no somos populares. Así era Cristo, era impopular. Los elegidos de Dios son universales. Los elegidos de Dios se manifestarán de forma visible en las iglesias locales a través de una membresía. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo, pero no pertenezco a ninguna iglesia local. Eso es un error. Si usted pertenece a la iglesia de Cristo, usted debe pertenecer a una iglesia local. Debe ser miembro. Porque la iglesia local da testimonio de que usted es creyente. A mí cuando empiezan con sus compromisos no me gusta. A mí me gusta ser un cristiano libre. Leo las escrituras, voy, vengo, regreso. Y no tengo ni pertenezco a ninguna porque no me gustan las ataduras. No es bíblico. Las iglesias locales con su membresía dan testimonio de que eres un creyente. Debe haber una iglesia donde se predique sana doctrina. ¿Cuántas hay? Muy pocas. El párrafo 3 es la perpetuidad de la iglesia de Cristo. La confesión de fe no es la Biblia. La confesión de fe es lo que creemos que dice la Biblia, aunque nosotros estamos sujetos a error. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Puede haber impureza y puede haber error que debe de ser corregido. Tercera de Juan, versos 9 y 10. Es solo un capítulo. Tercera de Juan 9:10. Yo he escrito a la iglesia, está dando Juan, pero Diótrefes es un tipo elocuente, listo, astuto. Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, niéguese a sí mismo, no quiera tener el primer lugar en la iglesia. El cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, los apóstoles. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Y era un líder, probablemente pastor de la iglesia. ¿Hay error e impurezas en las iglesias? Sí lo hay, pero no son sinagogas de Satanás. La sinagoga de Satanás es cuando usted deliberadamente deja la escritura y pone oídos a ver qué dice Dios hoy fuera de su palabra. Primera de Corintios 1:11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, que es una contienda. Estaban peleando la iglesia de Corintio, una iglesia local de Cristo, que forma parte de la iglesia universal.
Estaban peleando. 1 Corintios 5:1. Este muchacho tenía la esposa de su papá. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Pero algunas iglesias, aquí entra otro grupo, el grupo apóstata, y algunas iglesias han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Y ejemplos nos sobran: Apocalipsis 2:20, 1:20, 1 Timoteo 3:14, Apocalipsis 18:2. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. La iglesia de Cristo ha existido aún en el Antiguo Testamento. Recuérdense que toda la salvación ha sido por gracia. Y hablo de ese remanente de Israel en el Antiguo Testamento. Cuando entra uno a internet y empiezan a revisar todas las iglesias del mundo protestantes, 99%. Gran apostasía, error fundamental. Una que otra iglesia bíblica sana. Una en Colombia, otra en España, otra por acá. Pero sí la hay. Una iglesia bíblica, sana. Sí existe iglesia de Cristo en el mundo a través de iglesias locales. Perpetuo, le ponen a la lápida, perpetuidad. No hay garantía de la perpetuidad de una iglesia local. No sabemos si en 20, 10, 15 años esta iglesia de Dios exista. La iglesia de Éfeso, de Corintio, Colosas, Tesalónica, no están. No hay perpetuidad en las iglesias locales. Sí hay garantía que la iglesia universal es perpetua. Mateo 16:18, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La verdadera iglesia, hermano. Las iglesias locales tienen impureza y tienen error, pero la Biblia habla que la iglesia universal invisible va a ser presentada al Padre sin mancha y sin arruga. Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Esto es lo que hace la sangre de Cristo. Esto es lo que hace el poder del Calvario, que limpia y deja sin mancha a la iglesia universal de Cristo. La iglesia universal es perpetua y será presentada sin mancha, limpiada por la sangre de Cristo, porque todas las iglesias tienen error e impureza. Pero una cosa es la iglesia con error e impureza y otra cosa es la sinagoga de Satanás. Terminamos el párrafo 3 y ya nos queda el último. La autoridad en la iglesia, párrafo 4. La verdadera cabeza de la iglesia es Cristo. Jamás puede ser un hombre, jamás fue Pedro, tampoco sus sucesores son la cabeza de una iglesia, no. Solo Cristo ha sido investido por el Padre para llamar, establecer, ordenar y gobernar. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Él es la cabeza. Pero ¿quién es el vicario? ¿Quién es el que nos va a llevar a la verdad? Juan 14:16. Yo rogaré al Padre, Cristo está hablando que ya va a ascender, va a subir. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esta es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros hasta el fin del mundo. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Mateo 16:18. Este es el versículo que alega mucho el católico romano, que dice que sí, Cristo le da, a través de una sucesión apostólica, le da autoridad a Pedro. El contexto es el siguiente. Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? No, pues que tú eres Elías, que eres el profeta. Bueno, eso dice la gente. Pero ¿ustedes qué dicen? Pedro levanta la mano y dice: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Correcto, Pedro.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y viene el tema polémico, 16-19. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Hay 7 palabras para decir piedra en griego: piedra, piedrita, piedrota, roca. Y aquí nuestro Señor Jesús hace un juego de palabras entre Petros y Petra. Que tú eres Petros, piedra chica, y sobre esta Petra, roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo también te digo que tú eres Petros, piedra chica. Jamás se le dijo a Pedro Petra, porque Petra es roca inmensa. Yo soy la Petra de tropiezo, yo soy la piedra de tropiezo. Hay 3 formas de interpretar este versículo. Los católicos romanos están diciendo que sobre ti, Petros, piedra pequeña, edificaré mi iglesia. Petros también es piedra que se mueve, puede ser movible. Y entonces el católico romano dice: tú eres Petros, pero ellos dicen: hay otra palabra en arameo y no hay ese texto. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí las 2 interpretaciones que pueden ser las posibles es que Jesús dice: sobre lo que acabas de decir, que yo soy el Hijo de Dios Altísimo, sobre eso edificaré mi iglesia, sobre lo que acabas de confesar. Esa es una. La otra es sobre yo, la persona, la Petra, la roca inamovible, sobre esto edificaré mi iglesia. Y los textos posteriores hablan y avalan esta segunda interpretación: sobre Petra, la roca inamovible, edificaré mi iglesia. No sobre un hombre vacilante. No hay sucesión apostólica. El papado es un sistema anticristo, de los muchos sistemas anticristos que hay. Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra inamovible es Petra, la piedra angular. Sobre de esta se echa el fundamento de los apóstoles y los profetas, y sobre de esta todas las piedras vivas, cada uno de ustedes, para formar una iglesia viva. Por eso Pedro dice: ustedes son piedras vivas. Pero no dice Petra. Ustedes son piedras vivas que edifican el edificio viviente, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no los nuevos profetas. Para ser apóstol debería haber estado con Cristo, a excepción de Pablo, que no estuvo con Cristo, y él mismo se calificó como un abortivo. Y todo aquel que diga que es un nuevo apóstol entra en el sistema anticristo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal Petra del ángulo Cristo, a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. La piedra principal, Petra, Cristo. Los fundamentos son apóstoles y profetas que ya murieron, y luego todas las piedras vivas, coordinado, va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Por eso Pedro dice: ustedes son piedras vivas que conforman un edificio vivo. Párrafo 4: la autoridad de la cabeza es Cristo. Y luego los encargados locales de cada iglesia: pastores, obispos, ancianos. Es lo mismo. La Biblia dice que los pastores son los obispos son los ancianos son los pastores. Son términos intercambiables. Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si alguien se convertía en esta iglesia primitiva, no se iba a su casa, sino permanecía con los que habían estado con Cristo, los apóstoles, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito, se estaba escribiendo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero ahora usted sí tiene su Biblia completa, el canon cerrado, y tiene que irse a leer también a casa. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esa doctrina de los apóstoles, ¿en dónde está escrita? En la Biblia. Entonces dijimos que la autoridad de la cabeza de la iglesia es Cristo, el fundamento de los apóstoles en segunda parte, y tercero, los encargados locales, pastores, obispos o ancianos. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. No dice pastores, ni dice obispos, pero luego en otras cartas sí dice obispos. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, por la cual Él ganó con su propia sangre. Como la Biblia sí pone requisitos para alguien que quiere ser obispo o anciano. Debe ser irreprensible, no perfecto, irreprensible. Pero no pone requisitos para ser profeta o apóstol, porque los apóstoles murieron y los profetas murieron. No dice, por si se nos acaba más adelante los apóstoles, estos son los requisitos para un nuevo apóstol. Y estos son los requisitos para un nuevo profeta. Que tenga buena imaginación, que cene antes de dormir para ver si le llega una profecía. Todo eso son requisitos para un profeta. No hay requisitos para profeta ni para apóstol. Gracias, Señor. Tu palabra dice de que la manada es pequeña, la majada es pequeña, el camino es angosto, la puerta es angosta. Nosotros solo tenemos que darte gracias porque nos estás metiendo por ese camino. Por tu santa voluntad nos estás llevando a esa puerta angosta, donde entran pocos, Señor, no por esfuerzo humano, sino por gracia divina. Aquellos que reciben nueva profecía, aquellos que declaran sanidad, aquellos que decretan para que usted haga. No es posible. La Biblia no ampara eso. Y estamos cada vez como Elías, pensando que todos han doblado su rodilla a Baal, pero escudriñando, sabemos que tu iglesia es como ese grano que permanece bajo la tierra, ignorado por el mundo. Ahí está la iglesia, tu iglesia. Señor, ayúdanos a permanecer conforme a tu voluntad, conforme a tu doctrina. Señor, ayúdanos a dar esos frutos que hablan de nuestra presencia en Cristo. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de una iglesia misericordiosa. Señor, ten piedad de nosotros. Conforme a tu Espíritu, damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.